Dios te bendiga en esta hora, tu hermano evangelista Josué Paredes, una vez más, con una palabra de bendición para ti. Hoy estaré hablando sobre el tema, no te dejes engañar. Y quiero que evaluemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 11. Allí Jesús nos da un detalle muy importante para este tiempo. Mateo 24, 11 dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta introducción que quiero realizar basado a este verso bíblico es que viendo cada uno de nosotros a diario continuas profecías, continuas palabras, que muchas de ellas no se cumplen, y esto genera muchas veces duda, incredulidad entre nosotros. Pero Cristo, en esta palabra que nos dio en Mateo 24:11, nos dio un detalle muy especial, muy importante, y es que para este tiempo final en que estamos viviendo, muchos falsos profetas se van a levantar. Personas que dicen Dios me dijo y la boca de Dios no se ha abierto. Y quiero compartir brevemente algunos pasajes bíblicos, los cuales nos dan un detalle muy importante sobre la vida de los profetas y la profecía que viene de Dios y la profecía que no viene de Dios. Quiero que vayamos también a Mateo capítulo 24 en el verso 24. Donde Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay un detalle muy importante que quiero resaltar. ¿Hay profetas en este tiempo? Claro que sí, hay profetas de Dios. Pero hay una diferencia entre los profetas de Dios y los profetas que no son de Dios. La diferencia es que los profetas que son de Dios, todo lo que van a hablar, lo hablan bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y por consiguiente, cuando hablan sus palabras se cumplen, no se quedan en el vacío. Y Dios siempre lo que le dice, siempre se cumple. Pero los falsos profetas siempre traen palabras de esperanza, palabras proféticas, pero nunca se cumplen. Dan tiempos y fechas, y los tiempos y las fechas no se cumplen. La diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta es que el verdadero profeta siempre todo lo que dice lo avala por la palabra de Dios. Los falsos profetas simplemente se agarran de presunciones y de ideologías y de palabras que puedan ser muy importantes o muy enfocada en las emociones del ser humano, que lo provoca a querer escuchar esa palabra, y no es una palabra que viene de parte de Dios. También quiero tocar el libro de Jeremías. Quiero que busque allí Jeremías capítulo 23 verso 16. Así dice Jeremías capítulo 23 verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Aquí Dios en Jeremías está dando una palabra muy específica y le dice claramente: no oigan, no hagan caso a las palabras de los profetas que les están profetizando. Pero ¿a quiénes Dios le está diciendo esto? A los profetas que en el tiempo de Jeremías profetizaban y sus palabras nunca se cumplían, sino que lamentablemente la gente le tenía cierta consideración, la gente le tenía cierto respeto y creían todo lo que ellos decían. Pero en cuanto a la profecía, tú y yo como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Toda profecía que venga de parte de Dios va a tener un cumplimiento intachable. Toda profecía que venga de la presencia de Dios, de la boca de Dios, va a tener un cumplimiento específico sin falta. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. De manera que lo que Dios te diga o Dios nos diga se tiene que cumplir. Y es importante que en este tiempo entendamos que el enemigo va a buscar todos los métodos para tratar de que tu vida y mi vida sea influenciada por palabras negativas, profecías adversas que no vienen de la boca de Dios. Quiero también compartir en Deuteronomio capítulo 18. Vamos, por favor, búsquelo allí en su casa. Deuteronomio capítulo 18 verso 22. Deuteronomio capítulo 18
verso 22. Y así dice la palabra: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí en Deuteronomio, Dios nos está diciendo a través de Moisés que cuando un profeta habla y no se cumple la profecía que dio, la palabra que dice no tengan temor de él, tal ha hablado de su propio corazón, ha hablado presunción, ha hablado algo que él considera que es Dios que lo está hablando. Y por eso en estos tiempos tenemos, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque el enemigo va a buscar todos los métodos para desconcentrarnos de lo bíblico. Por eso nosotros tenemos que avalar y estudiar toda la profecía que venga alineada, basada a la palabra de Dios. Porque si tomamos alguna profecía que no esté enfocada en los principios bíblicos, lamentablemente seremos engañados. Pero con tanta herramienta que tenemos hoy en día, tenemos que fortalecernos en Dios para que la profecía que alguien promulgue o alguien dé, si no es de Dios, podamos identificarlo. ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero de uno falso? Sencillo: todo profeta verdadero hablará los principios bíblicos y su profecía estará alineada a la palabra de Dios. Y cierto está, se cumplirá lo que dice. Pero el falso profeta siempre va a traer una palabra que altera los principios bíblicos y tratará de manipular tu sentimiento, tu mentalidad, para que tú creas a lo que está diciendo. Y por consiguiente no se cumplirá la palabra. ¿Qué estoy diciendo con esto? Todo verdadero profeta, cuando habla, la palabra se tiene que cumplir. Todo falso profeta, cuando habla, la palabra no se cumple. Y hoy en día tenemos que tener muy claro, muy específico este tema. ¿Por qué? Porque un sinnúmero de mensajes, un sinnúmero de videos están fluyendo en las redes sociales y están confundiendo a muchas personas. Pero con esto no pierdas la fe. Al contrario, fortalécete en la fe, fortalécete en la Biblia para que nadie te engañe. Ese es el tema de este video. Que nadie te engañe, no te dejes engañar. También quiero leerte otra palabra que se encuentra en Jeremías 14:15. Así dice la palabra: por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres y a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. ¿Qué Dios nos está diciendo aquí en Jeremías? Dios está diciendo a esos falsos profetas que dijeron una profecía que no era la correcta, que no era lo que venía de mí. Ellos hablaron en mi nombre, dijeron: así dice Jehová, pero yo no hablé. Entonces Dios lamentablemente ahí le da una consecuencia a los profetas que hablaban en su nombre, pero que Dios no los había enviado. Y aún también una consecuencia al pueblo que creyó la profecía del falso profeta. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los falsos profetas están engañando al pueblo de Dios en esta generación. Tú como cristiano y yo como cristiano debemos ser meticulosos en cuanto a la profecía. No que seamos incrédulos, pero que seamos delicados al recibir alguna profecía, al ver alguna profecía en las redes sociales. Oremos al Espíritu Santo. Preguntémosle a Él que si esta profecía viene de Él o no, porque Él te puede dar a ti y a mí la respuesta. Él te puede confirmar y decir: sí, estoy hablando, sí, esta palabra viene de mí. Pero también nos puede decir: no, es un falso profeta, es una falsa profetisa. De manera que tengamos mucho cuidado. Voy a terminar diciéndole, mis amigos y hermanos, que son tiempos difíciles donde el enemigo va a aprovechar todos los medios para confundirte a ti y confundirme a mí. Pero nosotros tenemos tantas herramientas bíblicas y el Espíritu Santo que nos da la dirección, nos da la guía en cuanto a si es un profeta de verdad o un profeta de mentira. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida y te